Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vale madre, cuál sea la hora en la cual usted esté viendo este nuevo capítulo, el capítulo tercero de Drunk Compliance, a cargo de la comuna hippie jurídica de Asymmetrics. Arriba a mi izquierda tengo a Rogelio, abajo Salud. tengo a Gerardo y a mi derecha tengo a Glae con chupa en mano. No los Damita, veo. caballeros, muy buenas. Sean tan amables de compartirnos su bebida de hoy. Yo estoy con un mezcalito que me regalaron, agua bendita de Oaxaca. Yo traigo un Juanito Caminador de pantalón negro. ¡Ah, qué pudiente! Arcón navideño, todavía sobra. Gerardo, ¿con qué nos Dejémoslo, acompañas hoy? dejémoslo así, porque la austeridad no me permite decir la marca de La este austeridad vino. no me permite decir que es Así es. el de los dos No, perritos, uno blanco y uno negro. la El 2 por 1, Es agua el 2 por loca. 1 el Oxxo. Es un forloco con... Perdón. Y Aglae, pues con una chela en mano, ya vi. Pero es ¿No la más? favorita ¿No de hay más? Iztapalapa. Exacto. ¿Ya tienen luz Muy en bien. Iztapalapa? Hasta internet, cabrón. Mira. Llegó el progreso con la 4T hasta allá. Bendito, bendito. Las becas, ¿sí? Por favor. Claro, Por eso claro, estamos desde luego. extinguiendo los fideicomisos Aglaé para que construyendo haya el para futuro. más. Sí, por favor. No hables Bueno, mal. oigan, a ver, antes de que se reparta más amor en esta comuna hippie jurídica, siempre digo la sesión previa, siempre digo que vamos a hablar de tal, tal y tal, y la verdad es que creo que nunca cumplo. Y esta no va a ser la excepción. Íbamos a hablar de otros temas, prometimos hablar de otros temas, pero pues nos ganó la agenda. ¿Qué onda, damas, damita, caballeros? La Corte. La Corte hoy determinó que el presidente sí puede hacer su show de someter a consulta si se va en contra o no de los expresidentes. Citando a Bart Simpson, pues perdón, pero me molestó mucho el fallo. Y pues ni modo, ¿no? Las cosas son como son. Yo en lo personal creo que, como dijo una persona de triste memoria en mi vida, en esta vida no hay sorpresas, hay sorprendidos. Es Y correcto. así las cosas, yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan, qué ven, qué opinan, qué sienten, qué se viene, qué no se viene? Para mí será parte de una simulación perfectamente establecida. Todos los presidentes pueden imponen a sus ministros. A mí me sorprende que en discusiones previas las ministras impuestas por el presidente López Obrador hayan votado en su contra y pues bueno, hoy ya tenían que operar conforme lo indicó el sistema. Para mí no hay sorpresas. ¿Ustedes qué ven, qué opinan? Aglae. Ay, bueno, sí. O sea, yo creo que no es sorpresa. No es sorpresa que se declarara de esa forma la Corte. Hace rato estuve leyendo el proyecto que hizo el ministro a cargo. Digo, el asunto a mí me parece que es contundente en cuanto a la materia de inconstitucionalidad. ¿Metió la pata el ministro al liberar el reporte? Digo, el Híjole. reporte, el borrador, Aglae. Pues es que estamos con una corte abierta. O sea, yo creo que llevamos años en los que se ha establecido que la corte es muy transparente. O sea, lo tenemos todos los fallos en línea, tenemos inclusive las discusiones en vivo o en línea, siempre lo podemos estar revisando, ¿no? Entonces, en tema político, sí metió la pata, porque era obvio que desde un momento iba a empezar ya a construirse una trama en contra de la Corte, ¿no? O sea, iban a decir otra vez, la Suprema Corte de Justicia está vendida, es que empezaron a sacar fotos del ministro a cargo del fallo con expresidentes y diciendo que, bueno, que había otros intereses y que en realidad no se estaba ponderando el objeto de la consulta, ¿no? Sino los temas que van atrás. Sin embargo, el tema es que si se lee el proyecto, está bien establecido. Y aunque no estuviera bien establecido, es obvio que es inconstitucional. Pues ahí se señala, bueno, antes de entrar ya a los puntos jurídicos, creo que ya sabíamos que los ministros a modo
iban a votar de esta manera. Es una corte hecha por López Obrador y se vio ahorita. O sea, el problema es, ¿cuál es la independencia que buscamos? ¿Para qué estamos simulando la separación de poderes si en cada cosa vemos que todos están actuando de acuerdo con lo que dice él? O sea, yo no le veo la constitucionalidad. Estaba viendo las razones que dio Saldívar, y bueno, son una barrabasada. Él dice que no le ve, pero para nada, materia de inconstitucionalidad. Vamos, el acceso a la justicia es un derecho humano garantizado por la Constitución. Tenemos el primero constitucional que nos dice que todas las autoridades tienen que hacer dentro de su ámbito el máximo esfuerzo para que se respeten los derechos humanos. Entonces, ¿cómo es posible que queramos someter a consulta el acceso a la justicia? Es como si se presentaran derechos fundamentales a consulta. Un derecho que tengo yo, se los van a preguntar ustedes a ver si tengo derecho o no a hacerlo. Me parece que es una puerta horrible que se abre, porque si eso entra a consulta, muchos temas de interés general y nacional se pueden meter. Entonces, estoy muy a disgusto con el tema que se dio hoy como constitucional. O sea, no... Antes, no quiero entrar como que tanto en el estudio del proyecto para que primero mis compañeros hablen y ya sobre eso pues debatimos qué opinan jurídicamente, si es correcto o no. Ok, nada más te voy a decir algo, Aglaé. Creo, bueno, Aglaé y al resto de la banda, creo que este debate lo debemos de tener en dos campos, el jurídico y el político, para no equivocarnos. Del jurídico entraremos en unos minutos, pero en la parte política a mí me sorprendió, lo subí a mi cuenta de Twitter, en mi timeline me apareció a este gran fiscalista Manuel Trón, diciendo que era un día muy triste para los abogados, que tenía ganas de llorar. Y abajito de él, Santiago Nieto, Gerardo, haz lo tuyo. Niño del bien. Entonces, y abajo de él, Santiago Nieto diciendo que es un gran fallo, la garantía de la democracia. Y lo que yo puse fue algo que creo que engloba esta parte política. Sí, es un día muy triste para los abogados y un gran día para los políticos. Depende de quién seas. Gerardo, vas. Políticamente, no es la primera vez que la Corte hace una estupidez como la de hoy. Acuérdense cuando se peleó el tema fiscal del costo de lo vendido. Cuando la reforma elimina de un plumazo la deducción de compras y nos imponen el costo de lo vendido, la Corte hizo un monumental ridículo con la jurisprudencia con la cual avaló esa reforma fiscal, porque nunca dio en el texto de la jurisprudencia, y la pueden verificar, en esa jurisprudencia nunca da elementos para justificar la constitucionalidad de esa reforma. Lo que hace es explicar, como si fuera primaria, qué es la deducción del costo de ventas. Y con eso válido. Acuérdense con Calderón. Calderón muchas veces hubo muchos trascendidos y hubo muchas notas que lo acusaban de que mandaba a sus esbirros a meter presión a la Corte para que fallaran en favor del gobierno federal en ciertos temas de interés. Y creo que uno de esos tuvo que ver con Florence Cassés, que nos causó un problema diplomático con Francia. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Entonces, políticamente no es la primera vez cosa fea que te bloqueen tus cuentas como ministro. Que el Poder Ejecutivo ensucie a la Corte y que la Corte se deje ensuciar de esa manera por el Poder Ejecutivo. Es decir, o sea, no, insisto, no es la primera vez. ¿Qué es lo que sucede? Que en este momento el encono en contra de quien reside en el Palacio, ¿sí?, de ahí de que esté frente al Zócalo, está a lo máximo y se está magnificando lo que sucedió hoy. No digo que no sea grave, no digo que no sea de cuidado, sí lo es, pero no es la primera vez que nos lo hacen, por favor. No es la primera vez que nos la hacen. Y aquí me adelanto con un pequeño apunte. Si así resolvieron este tema que era notoriamente inconstitucional,
no quiero pensar qué va a pasar con la avalancha de amparos que se van a presentar si se aprueba la reforma fiscal que viene para el 2021 en los términos en que se encuentra. ¿Sí? Como decía el Dante, pierda toda esperanza al momento que entres aquí. Olvídense, no va a haber una buena para el contribuyente. Hablo como... ¿Dónde dice eso? La Divina Comedia. Ay, pero pensé que en el vestidor de la América. En el Azteca con los visitantes, así dice. En el vestidor de los visitantes. Así es. Cuando van los Pumas, no ponen agua porque no se bañan. ¿Sí sabías? Bueno, perro, Ay, ¿qué le ay, pones al partido ay, el ay, sábado? ¿Qué ¿Eh? le pones? ¿Con cuánto te vas a poner guapo para el partido? Siempre ponemos una comida. Siempre hemos puesto ¿Una comida. comidita? Eres Una mi comida, cliente pero inviten a la senadora para que les duela. Estamos hablando de comida, ¿verdad? ¿Seguimos hablando de comida? De comidas, pero en grande, así. El Open source, licenciado fuerte, Mejía es duro. mi cliente desde hace más de 5 años. Es mi cliente. O sea, por eso ya me extraña que te va a pedir la apuesta contra el de Pumas América. O sea, le gusta perder, pero bueno, está bien. Mira, no voy a caer en confrontaciones. Rogelio. Muchas gracias. Gerardo acaba de romper tu propia quiniela. Tú habías dicho que yo iba a decir la primera cosa nerd y no, fue Gerardo. Entonces, Güey, pero la estuve practicando toda la tarde. O sea, no se vio cero fluida. Fue así como, güey, uno, sí, dos, la tengo que y así decir. como Ya, dice ya. Dante, Me Pero faltó bueno, mi no es capa. cierto, Me no es faltó mi cierto. capa. Más falso que un reportaje de Lord Molécula. Independientemente de eso. No. Doctor Lord Molecula, por favor. Doctor. Ya vamos a hablar Aunque de le los honoris sangre el clausa. hocico. Ya dejen hablar a Así Rogelio. es. Te va a decir algo nerd. Siendo típico aquí del Drone Compliance, ¿es momento de entrar en pánico después de la decisión de la Corte? Yo diría que sí, Kent. No, yo creo que estamos justamente ante la dicotomía de la judicialización dicotomía, qué de la bonito hablas. política o la politización del Poder Judicial, ¿no? Y es justamente esta función en donde, si nos centramos en el componente político, creo que está poniendo sobre la marcha, y quiero ser abogado del diablo de por qué tener una resolución de esta naturaleza. Recordemos que el gobierno que está en el poder dijo que los ministros de la Corte percibían unos sueldos extraordinariamente por encima de todo, que ha sido muy criticado por parte de quienes convergen con el pensamiento del gobierno del poder de la Cuarta Transformación, cualquier cosa que esto sea. El tema de la Corte es un nido de ratas y solamente protegen a los corruptos y el amparo no sirve. Recuerden la escena de funcionarios de Poder Judicial saliendo en un auto de la Corte con gente aventándole cosas y aventando el auto. Y la consulta que se instaló afuera de la propia Suprema Corte, preguntándole a la población al que iba pasando si creía que la Suprema Corte servía de algo o no, o si la tenían que eliminar. Ese es el contexto político en el que está. La resolución del día de hoy sirve muy bien a los intereses del señor presidente, porque él ya había dicho que lo que estaba diciendo hablé acá abajo, que temas como aborto, como derechos LGBTIQA, podrían ser sometidos a consulta. Es decir, él lo dijo en muchos debates. Desde la plataforma que traía en campaña, o sea. Estamos justo ante esto y vamos a lo mismo, ¿no? Las razones, si uno lee el 35, fracción octava, me parece, numeral 3, ahí te dice, de la Constitución te dice qué materias sí pueden ser y qué materias no pueden ser sometidas a consulta. Y una de ellas... Bien que sabes cuál es. Consulta. Lo estoy leyendo, hombre, lo estoy leyendo. Ay, Puse pues aquí a mi novia a hacerme unas aquí, cartas acá. Aquí se pone, le estoy leyendo esto así de huevos. Aquí lo tengo. Sin miedo al éxito. Papá. Sin miedo al éxito, papi. Con la jefa, te esperamos allá en el cielo. No, ya fuera de broma, o sea, estamos ante esa parte de lo mismo que decía Aglaé, de ciertas condiciones o ciertas circunstancias que no se tendrían que someter a consulta, sino que es evidente que tienes el derecho o no tienes el derecho, y están abriendo la puerta a eso. Y no solamente están abriendo la puerta a eso, están abriendo la puerta a que la oposición diga, tú consultaste esta parte que era, perdón, desde mi perspectiva, notoriamente inconstitucional, pero vamos a dejar el argumento jurídico de lado, vamos a regresar al político. Entonces yo te voy a preguntar sobre algo que está prohibido en la Constitución, que son las obras de infraestructura. Voy a juntarme el 33% de la oposición
vamos a establecer una consulta popular sobre obras de infraestructura, sobre sistema financiero mexicano, sobre ingresos y gastos del Estado. Y lo dijo el ministro Lainez en su intervención. Ay, pues vamos a someter a consulta si se quiere o no se quiere pagar el impuesto sobre la renta. O sea, está abriendo la caja de Pandora, perdón por utilizar el lugar común, pero está llegando a circunstancias muy extraordinarias. Ahora, ¿por qué les pido que me dejen ser el abogado del diablo? ¿Por qué defender una resolución así? Porque al final del día, en este diario que a partir del primero de julio que ganó Andrés Manuel López Obrador, a partir de julio de 2018, sorprendentemente la jornada, a pesar de que tenía conflicto con sus trabajadores, con el sindicato, al día siguiente ya tenía portada a color y jamás en mi vida, a partir de que he visto los periódicos, había visto una jornada con portadas a color. Y eso era como muestra de que, sinceramente, no tenían con queso. No sabía que los centennials leían la jornada. ¿Qué quieres? Universidad pública, papá. No hay de otra. Pero en ese diario, si vemos el espectro político, los trascendidos de algunos diarios o los templos mayores de algunos diarios o lo que quieras, contra las rayuelas o lo que diga algún otro diario de otra extremo del espectro político, decía: el proyecto del ministro Aguilar quiere declarar inconstitucional perseguir expresidentes. Y si les decimos que 2.5 millones de personas están en contra, o sea, se estaba poniendo en riesgo la legitimidad de un órgano, de una institución pública, de un órgano del Estado, de uno de los repositarios del supremo poder de la Federación. Y si lo ves así, dices, oye, el derecho tiene que ceder ante esas presiones. O sea, vamos a acabar generando derecho a partir de el pulso que tenga la sociedad o no. Yo veo en esa parte, unos quizá lo vayan a ver como una genuflexión por parte de algunos ministros, otros quizá lo vean de la manera en que lo estoy planteando, no estoy diciendo que comulgue con ellos, sino estoy nada más exponiendo una perspectiva política, como la propia pervivencia de una institución como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a partir de eso... A ver, Rogelio, pero una pregunta. Haz de cuenta que no soy abogado. Pues no serías mi haz de cuenta que no soy abogado. Explícame qué pasó en la corte. Como un mecanismo para que podamos escuchar mejor a la gente, el Estado mexicano señala que podemos consultarle a la población su parecer respecto de ciertas materias y por... pero le estás explicando a un abogado, Rogelio. Oh, que la chica. No, a ver. Es que me hace enojar, ¿Qué nos falla? Uy, te va a mandar un tocón. Sí, exacto. A ver, oye, Rogelio, ¿puedo hablarle a un amigo? ¿Puedo eliminar la mitad de las respuestas? A ver, Rogelio, Exacto. tenemos un grave problema los abogados. Somos una bola de mamadores. Y tenemos un pinche lenguaje complicadísimo. Y eso es un problema al cual yo me enfrento cada vez que doy una opinión en medios de comunicación. A la banda hay que explicarle lo que está pasando. Esto es un tema gravísimo, es un tema gravísimo. Pero no sé si la gente de verdad está entendiendo no lo que pasó, Rogelio, sino lo que va a ocurrir. Oh, ya me llevó la contra, Gerardo. No lo está entendiendo. No lo van a entender porque ¿Cómo se lo explicamos? ¿Cómo le explicamos que estamos en ruta crítica? A ver, Gerardo, te voy a hacer una pregunta. ¿Hoy fue jueves o hoy fue el primer paso hacia un golpe de estado técnico de las instituciones? Hacia la undécima época. Te cedo la palabra. Hoy una persona me hizo una apuesta. ¿Para cuánto te quieres jugar? Incluso Banco de México va a perder su autonomía. Fue una apuesta que me hicieron hoy. ¿Qué pasó hoy? Para que la banda entienda, Juan Pueblo entienda. ¿Qué pasó hoy? Hoy se dio en los hechos que la Corte permitió que el Poder Ejecutivo invadiera su esfera de competencia y que le ordenara cómo resolver un asunto que a todas luces no debió de haber llegado a la Corte a resolverse. Es más, yo como ministro, porque si yo hubiese sido ministro y me hubiera tocado a mí el proyecto, yo ni siquiera lo estudio de fondo. Yo digo, esto es improcedente. Notoriamente. No es ni siquiera motivo de estudio.
¿Por qué? Porque no puede someter a consulta popular el ejercicio de las atribuciones legales de la Fiscalía General de la República. Punto. Entonces, decirle a la gente, lo que pasó hoy es que el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, invadió la competencia del Poder Judicial y de algún modo le ordenó... Tiempo. Primero, explíquenles, ¿qué hace la Corte? O sea, ¿por qué algo llega a la Corte y por qué la Corte tiene bueno, que estudiar algo de... A ver, o sea, no. Algo simple, así, No, por ejemplo. a ver, es que ya decir qué es lo que hace la Corte ya es meternos a un curso de aparte. No, güey. Brevemente, la Corte falló su A tu papel jefa el 24 constitucional. de diciembre y dile esto hace la Corte y por eso le mandaron esta madre. O sea, no les des todo. Bueno, Gerardo, si vas a estar de jeta, mejor me quedo aquí en mi casa con mi marido, de veras. A ver, ahí voy. Porque tengo casa y tengo marido. Bueno. Sí, por favor, dejen de mandarle DMs a Aglaé con proposiciones indecorosas, no frieguen. Sí, ya se quejó. Ya se quejó. No, pero mira. O sea, una cosa son los chistes sobre arrendamiento y la neta, otra cosa es que digan pura tontera. No, pero, o sea, yo creo que eso es importante. Y les voy a decir por qué. O sea, yo tengo amigos que no son abogados y que es gente, pues, dirían por ahí, leída y paseada, y no entienden bien qué hace la Corte, ¿me entienden? O sea, cuando sale la nota de la Suprema Corte declara inconstitucional la consulta popular de López Obrador, dicen, no mames, otra vez la Corte vendida, ¿no? Salinas ya les pagó, porque no entienden qué hace la Corte, por qué llegó esa consulta popular hacia la Corte, por qué tendría que calificar la Corte si es constitucional o no. O sea, nuestro trabajo aquí es hacer que Juan Pérez lo entienda, porque pues entre términos mamones, pues nosotros nos entendemos y nos oímos bien vergas, ¿no? Pero yo la verdad a Gerardo no le entiendo mucho a veces. Es que soy demasiado técnico, yo lo sé. No, es porque te hace una camiseta de los Steelers, güey. ¿Qué tiene? Por favor. Te voy a poner en mute. Pero a ver, Gerardo, ya te pusieron aquí las directrices. En términos que lo entienda hasta el más pendejo de los troles. ¿Qué ocurrió hoy? Pon tú que López Obrador te está escuchando. ¿Cómo haces que un pendejo de vaya lo entienda? Ya, ahí está. Licenciado Paz. Bueno, a ver. Hay que empezar por explicar que la Corte se encarga de resolver todas las controversias en materia judicial que se presenten en el país. ¿Sí? En este caso, dentro de la Constitución, se contempla la posibilidad de llevar a consulta la ejecución o la decisión sobre ciertas materias de interés público. ¿Sí? Pero la Corte debe resolver independientemente de lo que piense el presidente o los diputados o los senadores. Debe ser independiente en su resolución porque es un poder autónomo e independiente. Por esa razón. ¿Puedo? Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. A ver, supónganse que están jugando turista en su casa. No, ¿qué es eso? Güey, es un juego de mesa, ¿no? El juego más viejo no se te pudo haber ocurrido. Pues es para que Gerardo me entienda, chinga. Pues si no voy a decir otra cosa. Bueno, están jugando turista en su casa. Como todos sabemos, el turista trae impresa atrás de la cajita las reglas. Y de repente alguien pregunta algo para saber si está permitido o no está permitido lo que va a hacer. Y ustedes, en lugar de discutir quién tiene la razón, nombran a una persona que sea el intérprete auténtico, directo, correcto de las reglas. Y es la única persona que puede leer las reglas y decir, eso sí, eso no, tú tienes la razón, tú no tienes la razón. Ahora, supónganse que hay una regla en donde dice, no puedes someter a consulta de derechos, no, en donde dice, no puedes hacer X cosa. Sin embargo, pues llegó de visita el jefe de su esposa y quieren quedar bien. Y entonces están como que ahí pellizcándole el de, güey, no vas a decir qué tal, mira, ya déjalo ganar y mi esposa mantiene su trabajo o yo mantengo mi trabajo y todos tranquilos. La función de la Corte es determinar en última instancia sobre ese juego o esa lista de reglas que están en este turista mundial llamado República Mexicana, qué tiene y quién no tiene la razón, conforme a esas reglas, en materia constitucional, en materia
de los órganos que integran Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Ciudadanía, Estados de la Federación, qué sí se puede y qué no se puede hacer. Y lo que preguntaron fue justamente eso, es, oye, yo quiero preguntarle esto al pueblo, quiero hacer esta consulta, quiero saber si se puede o no se puede enjuiciar expresidentes. La Corte tendría que revisar todas esas reglas y decir sí o no es constitucional o no tu pregunta. Y los argumentos que dijeron fue, hay que buscar un replanteamiento de la pregunta para que no sea notoriamente inconstitucional. No se te está escuchando, Salvador. Y si le sobas un codito. ¿Ya me escuchas? Ya. Espérenme. ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me siguen? Sí, ya, ¿Me escuchan? ya. A ver, Rogelio, entonces, por lo que estabas diciendo, ahorita hago una pregunta. ¿Necesitaba llegar esto a la Corte? Si todos entienden las reglas del juego, no. Entonces es un tema, Gerardo, entonces es un tema político. No. A ver, es un tema jurídico que se volvió político, para empezar. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si yo como presidente de la República no tendría por qué meter presión al Poder Judicial para que resuelva en el sentido que a mí me agrade. Simple y sencillamente, alguien sometió a consideración de la Corte si es o no válido legalmente que ese tipo de consulta se pueda llevar a cabo. ¿Qué va a decir la Corte? No lo es. Ah, tan sencillo. Ya dijo la Corte que no lo es. Bueno, pues no se puede hacer. Pero le vas a añadir el ingrediente político y pasa lo que estamos viendo ahorita. Así de sencillo. O sea, se politizó un tema 100% jurídico. Punto. ¿Cuál era el tema? La interpretación a la Constitución. Mande. Sí, qué bien. Sí, totalmente lo que dice Gerardo, pero regresando a la pregunta de Salvador, no tenía que haber llegado a la Corte. Ah, bueno, al final Porque de cuentas también. notoriamente es inconstitucional. O sea, políticamente claro que iba a llegar. ¿Por qué? Porque sirve para seguir generando un discurso. ¿Cuál es tu discurso? Que yo soy la voz del pueblo, yo soy el pueblo, yo soy la razón, yo soy el delfín, yo soy el elegido por Dios. Porque así es el discurso de este sexenio. Entonces, digo, si vemos la sometida a la Corte, la exposición de motivos, es una barrabasada. Estaba, de veras, se me iba a encoger el útero de los corajes que estaba haciendo. Porque decía, es que en 30 años y el poder neoliberal y muertes y riqueza mal distribuida. Bueno, pero Glae, si el presidente mencionó el palacio en los cielos en el discurso en la ONU. Bueno, pues totalmente. O sea, bueno. También como, digo. ¿Vamos a hablar de eso o no? Es que da coraje porque dices, bueno, si tu exposición de motivos, neta, si le hicieron tanto daño al país, ¿por qué lo estás sometiendo a consulta? ¿Por qué no presentas la denuncia ya? Exactamente. Pero, o sea, a ver, si son ojo. tan malos, ¿por qué no diablos ya están las denuncias? ¿Por qué no está la FGR trabajando y ya están todos en la cárcel? ¿Por qué tenemos que seguir simulando que se está haciendo algo? Los derechos humanos, y esto alguien que no es abogado lo debe de entender, no se regalan. La autoridad no te los obsequia. No son una prebenda que se someta a consulta. Existe una constitución que te otorga derechos humanos desde el momento en que naces en territorio mexicano. O sea, tú ya naces con esos derechos, nadie te los está regalando. Entonces, ¿quién se cree presidente para decir, yo soy tan bueno que te voy a regalar la potestad de justicia para enjuiciar a estos cabrones? Perdón, pero que se vaya a la verga. O sea, no va. Y perdón, estoy muy enojada. El fallo te... Oye, pero a ver, Aglaé, a ver, yo lo he dicho en muchos lados. El día que Peña Bebé, esté frente a un juez, ese día me van a ver con una botella de mezcal en el Ángel. Por ¿O dónde ande yo? Por supuesto. O sea, pero... Dime. O sea, totalmente. Yo creo que la gente está muy confundida porque te dicen... El sexenio más pinche corrupto en la historia. Bueno, me van a decir, ay, papá, me lo han dicho, ay, mi niño, nomás porque no había Twitter. Los sexenios
de Echeverría, de López Portillo. O los otros López, ¿no? ¿Perdón? O los otros López. O los otros López. Pero me queda claro que esta es la esencia, este es el gran ejemplo, es la manera idónea de ponerle nombre y apellido a la presidencia, al discurso de Andrés Manuel. Es un discurso populista. Y este discurso populista por primera vez llegó a la Corte. ¿Qué es la Corte? Dude, ya te quejaste con la maestra, ya te quejaste con la directora, ya te quejaste con el dueño del colegio, ya te quejaste con tus papás, ya te quejaste con... Oye, eventualmente vas a llegar a un tope, que es el poder superior, ya te quejaste con Dios, pues mi vida ya más adelante, más arriba ya no puede subir. El discurso del populismo llegó a su más alto nivel de debate. Llegó a la Suprema Corte algo que nunca debió llegar. Y sin embargo, y creo que esto es bien importante y se los pongo a consideración, dicen en nuestra materia, en el tema antilavado, suelen decir, no es cierto, lo digo yo, es una materia tan complicada que necesitas respuestas bien sencillas, bien básicas, bien simples. ¿Por qué? Porque te vas a ver obligado a meterte con sistemas automatizados. Entonces, si complicas las cosas ahí, va a valer gorro. ¿Para qué? Y déjenme aterrizarlo a esto. ¿Para qué teníamos que llegar ante la Suprema Corte si esto se pudo terminar, si eso se pudo finiquitar con una denuncia de hechos presentada por Citlali, por Mario, por Ricardo? Se pudieron presentar las denuncias y la fiscalía debía de darle trámite. ¿O qué? ¿Ahí fueron? No. Ya no, sí, ya No, es que a ver, justo ese es el tema. Y creo que acabas de tocar un punto esencial. El fuero. Y eso que tengo las manos ocupadas. Ah, caray, a dos manos. ¿Agua Colonia Sambors? ¿Lo estás tomando o qué? El Ya fuero. no hay fideicomiso. Se llama agua bendita. Yo pensé que ibas a traer un lágrimas chairas, una cosa así. Al Pero contrario, bueno. son de plácemes. Hoy quién están, te interrumpí, pero hoy quién está armando la de jamón. Los que no están entendiendo el tema. Los conservadores. Sí, claro. Pero todos en el entendido de que no están entendiendo la esencia de esto. Es que esto, bueno, déjame terminar Por favor, discúlpame, anterior. por favor, adelante. No, ¿cómo crees, hombre? Estamos Perdón. tranquilos. Tú eres el jefe, voy tú puedes ahogar interrumpir mis a quien penas en alcohol. quieras. Tú dinos, Rana, y Tú nosotros pagas, saltamos. no hay pedo. Yo soy Cállate, tu florero y tú peluquéalo. eres mi ganso pochli. Get a ¿Seguimos room. hablando de Get comida? a room. Bueno, ya, a ver, dale. Hay que tomar en cuenta, en primer lugar, lo que tú mencionabas, ¿no? ¿Qué es lo que hace la Corte? O sea, la Corte, esta decisión va a tener como una repercusión el que nos cuestionemos no solamente el mecanismo conforme llegan los ministros a la Corte, propuestos por el presidente de la República, se llenaron la boca de todos lados diciendo es que el ministro de Calderón es al que le corresponde hacer el proyecto Llobio. ¿Y qué creen? El ministro de Calderón, presidente de la Suprema Corte de Justicia, fue el primero que fijó postura, cosa que nunca hace el presidente de la Corte normalmente al discutir los asuntos, como que, perdón que lo diga, tiró línea institucional, ¿no? Pero bueno, pone en entredicho o pone sobre la discusión, para decirlo en términos más tranquilos, el mecanismo en que se integra la Corte. Y pone también esta idea que lo dijo el senador Salgado Macedonio en un tuit que fue lo que dijo, ¿por qué los ministros de la Corte no son elegidos? Dijo, al final del día, Andrés Manuel López Obrador sí fue elegido, los ministros de la Corte no. Y vamos a poner sobre la mesa la discusión de los funcionarios de Poder Judicial o de los jueces que sean elegidos o que no sean elegidos. Algunos, en algunos niveles, en algunos sistemas jurídicos, en niveles muy bajos,
de la jurisdicción en asuntos muy menores, no en asuntos sobre la constitucionalidad de las decisiones políticas, sí sí son electos, ¿no? Pero va a venir sobre la mesa eso. Y ahora, lo que tú señalabas del fuero, al final del día, lo que no hemos entendido en México, porque tenemos como mitos fundacionales, el petróleo, el precio del dólar, cosas así. El petróleo. Ese es otro. Como mitos fundacionales también tenemos el fuero. Y algo que tenemos que entender es que el fuero no pertenece a la persona. El fuero va con el cargo. Y una vez concluido el cargo, puedes ejercer todas las acciones jurídicas que estén a tu alcance, sobre las cuales tengas legitimidad, dentro de las cuales estaba denunciar a los expresidentes por los delitos cometidos, siempre y cuando no hubiera pasado el término de prescripción, ¿no? Siempre y cuando no hubieran prescrito. Que esa es otra cosa que también debemos entender. ¿Por qué? Porque hay iniciativas... Vamos a ir contra Salinas, dude. Gracias, O sea, ¿no? es discurso. Es discurso, y hay muchos que proponen la imprescriptibilidad, es decir, que siempre, siempre, siempre puedas perseguir delitos por hechos de corrupción, o que siempre, siempre, siempre puedas perseguir ahora el clamor popular, los delitos como feminicidio. Y perdón, aunque sean cuestiones que sean muy dolorosas para todos los mexicanos como sociedad, es necesaria la prescripción, porque si no, no funciona. No, ya Gerardo ya puso cara de abuelo Simpson. Y ya por último. Ya está amputado. Dos cosas por último. La primera. A ver. La primera la es... segunda. Ándale, y en ese orden. Gerardo, tú y yo estamos... Mira, güey, mira, pinche genio, güey. Dale. Ya. La primera, por favor, entre paréntesis, vean los drone compliance anteriores. Ahí dijimos varias cosas sobre la rifa del avión, que al final del día terminaron reflejándose en lo que sucedió con la renuncia de Jaime Cárdenas Gracia. Ya habíamos nosotros dicho que podía haber responsabilidades para funcionarios públicos, hay un deslinde de responsabilidades. Y también chequen la parte que dijimos... Pero, y nada más dejaré claro, el punto es que alguien, por ejemplo, como Jiménez Espriu, sabe que si algo sale mal por edad, no pisa la cárcel. Exacto. Así es. Exactamente. Alguien mucho más joven la que otra, él, ¿no? sí pisa la cárcel. Así es. Alguien como López-Gatell. López-Gatell. Ay, Dios te oiga. Pero Oigan, la otra... a ver, de aquí les propongo. Otro drone compliance, responsabilidades penales de López-Gatell. ¿Quién jala? Afirma. Ay, obvio, es super yo, me caga, lo odio. Ay, cállate, Sale, estabas enamorada de él en la pandemia. Ay, güey, Pero- por Dios. Ay, claro que sí, hasta tuiteabas así el de, Ay, no. Yo siempre dije, en cuarentena contigo, papito, de aquí al Ay, infinito. jamás hubiera dicho papito. Pero bueno, Es más, yo siempre dije, las fans de López-Gatell son las locas solteronas mal cogidas, llenas de gatos. Y así lo sostengo y ahí está en mi Twitter. Punto. y la otra, vean también lo que dijimos sobre la reforma 2021, porque pues hay dudas sobre si todavía el SAT, fuera de facultades de comprobación, puede o no puede grabarte en tu domicilio. Cierro paréntesis y ya me refiero al segundo punto. Lo que está sucediendo, sí hay, falta o no falta, o si lo ponemos en otra perspectiva, ¿abona o no abona al Estado de Derecho la decisión de la Corte? Más allá de la parte política, yo creo que sí tendríamos que reflexionar en qué repercusiones tiene para el Estado de Derecho en un país que el Proyecto de Justicia Mundial ha señalado que una de sus fallas es el Estado de Derecho, la certidumbre jurídica. Lo mismo han señalado los economistas encuestados por Banco de México. O sea, una cuestión tan fundamental como esto, ¿cómo se va a traducir a futuro sobre la permanencia de las reglas que ya están, sobre qué es lo que dice la Constitución? Y había un juez de la Corte Suprema de Justicia norteamericana, no recuerdo el nombre, que al final decía, pues la Constitución dice lo que los jueces de la Suprema Corte dicen que dice o quieren que diga. Y creo que hoy, el día de hoy, con esta decisión, lo estamos viendo más que claro. Gerardo, tengo aquí en mis notas y no puedo dejar de preguntarte, ¿qué onda con tu compa Lainez Potisek? Su voto, por lo que he leído, honestamente ya no alcancé a escucharlo, pero por lo que he leído, bueno, aquí ya Rogelio está haciendo thumbs up,
por lo que he leído en redes sociales, dictó Contrátame, por favor, llévame. Si estás viendo esto, Lainez Cotisec, don Javier, lléveme, por favor. aquí se lo lleva, aquí le están ofreciendo chamba de pasante. Gerardo, ¿qué opinas de del voto de Lainez? Jurídicamente impecable. Así de sencillo. Jurídicamente impecable, de una manera educada, jurídica, estudiada y muy bien explicada, le dijo al presidente de la República: señor, estas chingaderas no se hacen. La justicia nunca se puede someter a consulta. Así de sencillo. Y paréntesis muy lindo, dijo, mis opiniones no son populares, pero son las que se necesitan. Claro. Yo dije, le beso los pies a este cabrón. Claro. O sea, la ley no existe, el derecho no existe, no nace para ver quién gana con la ley más bonita. O sea, eso es irrefutable. ¿Sí? La aplicación de la ley no es una tarea sencilla, ni mucho menos fácil, y por lo tanto que merezca aplausos cuando no satisface a la mayoría de la gente. O sea, ese no es el fin de la ley, y tampoco de un juzgado, de un tribunal, de una corte. Entonces, lo que hizo el señor ministro el día de hoy, fue de una manera educada, coherente, jurídica, ¿sí? Y muy bien explicada, decirle al presidente de la República, repito, señor, estas chingaderas no se hacen. ¿Usted quiere meter al bote a los expresidentes? Vaya ahorita a la fiscalía y levante presente su denuncia de hechos. Pero acuérdate que el presidente dice que él no ha hablado con el fiscal desde hace meses. Pues que vaya y hable, que ya lo haga, que vaya y hable. Pero que sea antes de las 6 de la tarde, pues se va el Por favor. fiscal. Para empezar, ¿por qué tendría que hablar con él? No para eso tenemos... ¿No que el fiscal es autónomo? No, pero Entonces, les hago a los tres una pregunta. ¿No que el fiscal es autónomo? Entonces, ¿por qué chingados no le preguntamos al fiscal Gertz por qué no ha iniciado una carpeta en contra de los expresidentes? Porque habría que ver si los delitos por los cuales se le imputan son o no perseguibles de oficio, o si alguien ha presentado alguna denuncia de hechos en contra de ellos. Punto. Es que volvemos a lo que hemos dicho, ¿no? Más bien, volvemos a lo que hemos explicado, no lo hemos dicho aquí, pero lo explicamos en el laboratorio de compliance. Hay cosas que pueden ser muy inmorales, pero no son delito, no son falta administrativa, no son ilegales. No son ilegales, ¿no? Y muchas cosas, aunque puedan ser ilegales, transcurrido cierto plazo, ya no son perseguibles. Así es. O sea, entendamos esa parte. Pero si estamos frente a un presidente que para el 2021 quiere insistir que España nos pida perdón por la conquista, es muy difícil explicarle la prescriptibilidad, ¿no? La prescripción, o sea. Bueno, no, al paso que vamos, ahora va a pedir que Chile nos pida perdón por el 7-0 a los ratones verdes. Bueno, a ver. Yo creo que lo que sí quiero hacer... se derogue. Se derogue porque hace que se nos caigan las chichis, o sea. Yo lo que sí quiero es una consulta popular para determinar si era penal o no era penal y que Arjen Robben arda en leña verde. Sí, era penal. Ya déjense de sus jaladas. Sí, era penal. Sí, fue penal. Por favor, ya estuvo. Bueno, supérenlo, supérenlo. A ver, si a esas vamos, voy a intentar trazar la ruta de salida de esta plática. Yo creo que el asunto nunca debió llegar a la Corte. Creo que es la expresión máxima hasta el día de hoy del populismo que maneja el señor presidente como estructura de gobierno. Creo que la Corte, como lo dije hace rato, que está al nivel del poder superior, no puedes ir más lejos. Bueno, puedes usar un change.org, pero una petición de change.org, pero no le veo, pero no le veo caso en gastar tus datos. Por favor, háganlo, o sea, eso cambia tantas cosas, se han logrado tanto con esas peticiones. La Corte salió debilitada y con esto significa que se debilitó el contrapeso de contrapesos. Está bien, eso es lo que ocurrió. Vienen muchas broncas encima. Rogelio y Gerardo, como fiscalistas penal fiscal, expertos penal fiscal,
tienen muy clavado el tema de la reforma penal fiscal del 2019. Viene una nueva miscelánea, viene un nuevo paquete que una de esas puede llegar a la Corte. Estoy leyendo ahorita que hay 380 reservas al dictamen de extinción de fideicomisos. Está lo de la entrega de los puertos a la Secretaría de Marina. Bueno, o sea, y puedo seguir, ¿no? O sea, me refiero puedo seguir de casos emblemáticos en los cuales la sociedad se ve afectada, que están en la Corte, y todos van a ir ahora de la mano con lo que estoy leyendo a través de la red social conocida como Twitter. Mentadas y mentadas y mentadas de madre de este lado, loas y loas de este lado. Y de este lado, así, chiquitito, estrecho, en un espacio muy pequeño. Ahí, caray. en un espacio muy pequeño están las voces críticas. Iniciamos esta conversación diciendo, pues espérate, o sea, ahí el presidente puso a sus ministros. Rogelio dijo, pues el ministro colocado por Calderón estuvo en contra del proyecto. O sea, es natural, no nos tenemos que espantar. No, el que se espanta es mi panza. No nos tenemos que espantar con esto. Es la consecuencia natural de un sistema que no necesariamente está en su mejor momento. No hay contrapesos, yo creo, y esto lo digo yo y yo. Yo digo que lo mejor que le puede ocurrir a México es que que con fundamento en un milagro, se arme un bloque opositor en la Cámara de Diputados para la siguiente legislatura, intentando generar no un daño al presidente, no, para nada. Yo estoy convencido que Andrés Manuel tenía que ganar. Lo he dicho y lo diré. Tenía que ganar. No había otra opción en el sistema. Pero el haber dado un voto brutalmente en favor de su proyecto ha generado un caos constitucional. ¿Estamos al borde de un caos constitucional? Pues puede ser. Así es como yo lo veo. Así, pues me gustaría escuchar de ustedes su opinión final. Aglaé. Bueno, yo ya es solo, mi opinión es sobre el proyecto que traía Luis María Aguilar, el proyecto original. Él había declarado la inconstitucionalidad de la consulta. Ya, para un resumen final. Bueno, primero de Pena Pérez Dayán, Ortiz Mena, ni siquiera pueden establecer argumentos válidos para decir que esta barrabasada es constitucional. Tengo mis apuntes también, no lo estoy diciendo de memoria. Grosso modo, ¿qué nos quisieron decir? ¿Qué nos quiso decir el ministro Luis María Aguilar en su proyecto? Es decir, ¿por qué es inconstitucional? No es porque la Corte, no es porque él esté en contra de enjuiciar a los expresidentes, es porque a él le tocaba decidir si la pregunta hecha en la consulta es o no constitucional. Para dar un mini contexto, les voy a leer la pregunta cómo venía en la consulta. La pregunta es: ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Esa era la pregunta en la consulta, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el proyecto? Te dice, oye, tú no puedes someter a consulta, de acuerdo con la Constitución, 35, fracción octava, y me parece que es el 16 de la Ley Federal de Consulta Popular, nos dice, tú no puedes someter a consulta los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ya se los dije hace rato, los derechos humanos están garantizados en la Constitución. Nadie nos los regala, nadie nos los da, nadie los consulta. Es como, tomando el ejemplo de feminicidios, que es un tema muy delicado, si nos dijeran, oye, ¿tú estás a favor o en contra de que se castiguen los feminicidios? ¿Qué diría la corriente feminista? No mames, ¿cómo vas a poner eso a consulta? La justicia es algo que nos corresponde y nadie nos la regala. Y el mundo estaría pegando el grito en el cielo. Entonces, esto es lo mismo. Aunque el tema es diferente, jurídicamente es lo mismo. Nos están diciendo, te voy a consultar si tú quieres
que se enjuician los expresidentes. O sea, yo quiero que se haga justicia, perdón, pero la Constitución dice que yo tengo un derecho humano llamado acceso a la justicia pronta y expedita. Lo garantiza el 17. Tú no me vas a regalar nada. Si no se ha hecho el juicio a los expresidentes es porque una autoridad no está haciendo su trabajo. Entonces aquí lo que estamos viendo con la Corte es que la Corte dice, bueno, mira, sí es constitucional, pero hay que cambiar un poquito la pregunta, porque los ministros ni siquiera tuvieron la brillante visión de sostener la constitucionalidad de otra forma. Dijeron, no, pues vamos a cambiar la pregunta, pues para que no sea tan tendenciosa y no tenga vicios. Dices, güey, es que no lo puedes ¿Se excedieron, hacer. Aglaé? Es que, híjole, ¿se excedieron en ser pendejos? Sí. Sí, perdón, pero es que es una pena. O sea, de verdad, eso es de estudiante de Derecho de primer semestre. Los derechos humanos no se consultan. Y para el ciudadano común, a ver, si son tan malos, si han sido tan malos Salinas, Zedillo, Calderón, ¿por qué no están en la cárcel? ¿Por qué nos tienen que preguntar? Si tanto daño nos hicieron como país, ¿por qué diablos me tienes que preguntar? ¿Qué no tu trabajo como autoridad es impartir justicia? ¿Por qué me quitan impuestos para pagarles? Entonces no sirve todo el aparato judicial. Y si no hay leyes suficientes, entonces no sirve el legislativo. O sea, porque hay que poner las cosas con los nombres como son. ¿Y para qué entonces quiero ministros que están ahí al modo para decir lo que usted diga, señor presidente, y aunque me tenga que comer mis primeros semestres de derecho, le voy a decir que eso es constitucional? Perdón, pero hoy sí me parece lamentable. Lamentable porque yo entiendo que estén a modo, pero hay que tener tantita vergüenza y dignidad para al menos sostener, decir, güey, ahora sí te pasaste. Esto no se puede someter a consulta. O sea, después, ¿qué me van a consultar? Igual lo le decía, ¿no? Lo de los feminicidios, pues qué flojera, ¿no? Porque entonces, ¿por qué no me consultan temas en materia fiscal? Oiga, ¿usted quiere que se aumente la tasa del impuesto sobre la renta? Es un tema de interés nacional. Es un tema que a todos nos atañe. Pero pendejos no son. Oiga, usted, ciudadano, ¿quiere usted que disminuyamos la cantidad de diputados que de hecho ya se sometió a consultar? No, pendejos no son. Oiga, ¿quiere que usted que los senadores ganen menos? Bueno, esto y eso es, ¿no? En realidad solo lo que quería decir como un resumen que, o sea, quiero que entiendan que la Corte no estuvo en contra del juicio. Ellos estuvieron en contra de decir que se deben de someter a consulta los derechos humanos, porque la Corte les dijo, son de ustedes, ciudadanos, no necesitan que nadie se los consulte, no necesitan que nadie se los regale. La justicia es algo que está garantizado por la Constitución y se debe de hacer valer sin necesidad de ninguna consulta. Que ese es un tema que yo creo que hay que poner hincapié en él y esto lo que quería decir ya. Gracias. Gerardo. Yo, aparte de que coincido totalmente con Aglaé en lo que acaba de señalar, yo sí me gustaría esperar a poder leer la versión definitiva, el engrose de la sentencia, porque una cosa es la discusión que se hace del asunto, de la cual mucha gente fue testigo el día de hoy, y otra muy distinta a lo que plasma posteriormente en la sentencia. Y de ahí pueden resultar cuestiones interesantes para poder decir, el efecto real de esto va a ser esto, o quizá con lo que se conste dentro de la sentencia, posiblemente, ¿sí?, la consulta quede sin materia. ¿Sí? A ver, decir Aglaé, le van a cambiar el sentido de la pregunta. Anda circulando en Twitter, ¿sí?, cómo supuestamente va a quedar la pregunta ahora para la consulta. Y así como está el texto de esa pregunta que podemos leer en muchos timelines de Twitter, se puede enjuiciar hasta el mismo presidente actual, ¿sí?, por todos sus errores, omisiones y delitos que haya cometido. Entonces, yo sí soy de la idea de, para poder dar una opinión informada en cuanto al sentido jurídico, el alcance jurídico real de este asunto, esperemos a leer la sentencia en su totalidad para conocer qué es, cuál va a ser el sentido real que va a tener
el alcance real que va a tener lo que se resolvió el día de hoy. ¿Sí? Ok. Rogelio. Yo quiero dividir este cierre en dos partes. El primero es hablar sobre algo que ya hemos dicho antes, que es en verdad la equivalencia de las condiciones. Imagínense que esto no lo hubiera hecho Andrés Manuel López Obrador, sino Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa o Vicente Fox Quesada. ¿Cómo hubiera reaccionado la sociedad? ¿Por qué lo que antes podía movernos como sociedad y decir, es que esto es una locura, es que esto es excesivo, es que esto es regresar al presidencialismo máximo y desconocer el avance democrático, ahora no? Y no estoy cuestionando la legitimidad de los 30 millones de votos, sino estoy cuestionando la voz crítica que antes sí se veía. La otra parte es decir, pues muchas gracias a los ministros de la Corte por inaugurar la 11ª época y por darnos una lección sobre el orden jurídico escalonado, donde ahora sabemos que la Constitución no es la cúspide de esa pirámide que todos aprendimos como abogados en la escuela, sino es otra cosa. Y esa otra cosa la tenemos que ajustar. Yo me quedo mucho con la reflexión ya en la segunda parte de mi intervención, de esta última intervención. Me quedo mucho con la reflexión que dijeron muchos ministros, que es que al final del día puede o no puede ser vinculante. Y entonces ya llegamos a la parte de cómo va a quedar redactada al final, cómo se va a engrosar esa sentencia, cómo va a decir, como dice Gerardo, cómo va a quedar al final el arreglo que le hagan al presidente en suplencia de la deficiencia de la queja del presidente. Yo entendería una suplencia de la deficiencia si se juntaran las firmas de apoyo popular, ahí sí lo entendería. No lo entendería si viene del titular del Poder Ejecutivo, que tiene a un consejero jurídico de presidencia suficientemente capacitado, al menos ese es el diseño institucional, para decir, mi jefe no lo plantea así porque así no va. Pero bueno, llegando a ese punto es, ¿cómo van a vincular a las autoridades? O sea, hay que conocer cómo va a quedar la pregunta para saber si va a ser vinculante o no. Y en ese momento determinar, cuando se conozca eso, determinar si estamos ante una simulación, ante un juego ante un espejismo, juegos de artificio por parte del Ejecutivo Federal respecto a lo que verdaderamente se quería. Y entonces, pues, si llegamos, ¿no?, a la lista de los compromisos del señor presidente, pues puede tachar uno más, porque al final del día, pues ahí está, sometí la consulta y la Corte dijo que era constitucional, si era vinculante o no vinculante, si va a cambiar, si va a cambiar el estado de las cosas o no, ese ya no es mi problema. Yo sometí a consulta a enjuiciar a los expresidentes y la Corte me lo cambió. La Corte me dijo que se tenía que hacer así, no lo volvió vinculante y lo ajustaron a derecho y no sirvió para nada. Y regresamos a la simulación. Está bien. Bueno, así las cosas, pues yo nada más voy a cerrar con lo siguiente. Insisto en lo que dijo Gerardo, yo quiero conocer la versión oficial, la versión final. Pero estoy aquí leyendo un tuit de Javier Aparicio. Jefe, profe. Está incluyendo tu profe Aparicio y está colocando aquí el texto de cómo supuestamente quedó. La pregunta: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas? Una pinche coma. Tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Si así es como quedó, yo nomás les digo dos cosas. La primera, me cae de madre que cobran mucho los ministros. La segunda, si así es como va a quedar esto, y vamos a poder someter a consulta popular acciones legales en contra de actores políticos por sus actos en el pasado, yo nomás les digo que entonces quiero una consulta para chingarnos a Manuel Bartlett, porque no queda claro de quién estamos hablando. En fin, un día como abogados creo que es un día triste, amigos míos.
como políticos, pues creo que es un buen día por los políticos que están con el régimen. Y pues bueno, lo vamos a dejar en estos términos y creo que ya hay consenso y sí lo vamos a cumplir. El próximo Drunk Compliance va a ser sobre la responsabilidad penal posible que pueda estar, enfrentando en algún momento el ciudadano. No, yo me opongo. Gatell. Yo me opongo. Ay. Si algo nos queda el día de hoy claro, es que esto se debe someter a consulta. A ver, consulta. Próximo Drunk Compliance, ¿sí o no? ¿Vamos a hablar de López-Gatell o no? Yo solo les escribí una nueva máxima jurídica. La cúspide de la pirámide de Kelsen son los huevos del presidente. Redescribiendo el derecho. Ese es el nuevo orden mundial. Caballeros, esto ha sido no ha sido un Drunk Compliance. Esto ha sido el tercer Drunk Compliance de Asymmetrics. Rogelio, Gerardo, Aglaé, gracias por todo. Cuídense mucho y nos vemos en unos días. ¿Y el baile? ¿No nos ibas ¿El himno a de la decir, América? Yolanda? ¿El himno de la América? No. Lobo. Vamos a tener que poner algo A ver, Rogelio, venga. Tiene que ser royalty free porque si no nos lo van a bajar. Pero se oye, ¿no? Seguimos hablando del programa. Oye, Gerardo, ¿qué pasa con tu amargura? Estoy harta de tu actitud, amigo. De ¿Cuál veras. amargura? Yo te quiero mucho, pero no cooperas. Entonces no soy amargo. Si me quieres, no soy amargo. Ahora estás Ya, solo. Nos despedimos. Nos despedimos. Raza. Comenten, Cuídense compartan. mucho. Esto es de ustedes. No, gracias. You know what I mean.